La aldea de Empana siempre parecía aislada del resto del mundo. Estaba situada al borde de un denso bosque, donde las acacias entrelazaban sus ramas formando una densa muralla, y el aire siempre olía a hierba, tierra húmeda y la ligera bruma de las hogueras. La vida en Empana era comedida, la gente vivía de la pesca y de pequeños campos, y el bosque era su defensa y fuente de alimento. Pero como decía el anciano Lubale, el bosque era algo más que árboles y senderos. El bosque está vivo, susurró, sentado junto al fuego. Nos ve, nos oye. Y si lo molestamos, responde. La mayoría de los aldeanos pensaban que se trataba de un cuento de hadas, pero un día el bosque respondió. Un pastor llamado Kamari, joven y curioso, había perdido su cabra favorita. Se llamaba Sama, y a menudo se escapaba fuera de la aldea, pero siempre regresaba al atardecer. Aquel día Sama no regresó, y Kamari salió a buscarla, a pesar de que se acercaba el atardecer. El bosque estaba tan tranquilo como siempre, solo un ligero viento agitaba las hojas. Kamari caminaba cada vez más lejos, llamando a su cabra, hasta que notó algo extraño. En un pequeño claro rodeado de altos árboles, vio un círculo de piedras. Las piedras estaban cubiertas de musgo, pero en sus dibujos podía distinguir algo parecido a símbolos antiguos. Kamari no podía apartar la mirada, el círculo parecía atraerle, como si un susurro en su cabeza le instara a acercarse. ¿Sama? Gritó, pero su voz sonó apagada. Su cabra salió corriendo de detrás del círculo, haciendo ruidos de miedo, pero Kamari seguía mirando las rocas, sin darse cuenta de lo rápido que oscurecía. A la mañana siguiente, Kamari contó su hallazgo al anciano Lubala. Varios aldeanos le acompañaron para verificar las palabras del joven. Cuando llegaron al claro, todos se quedaron helados. El círculo de piedras tenía un aspecto extraño, su superficie, cubierta de símbolos, brillaba al sol como si alguien la hubiera limpiado recientemente. Estas piedras llevan aquí miles de años, susurró Lubale, con la mirada seria. No debemos acercarnos más. Pero no todos escuchaban. Los jóvenes del pueblo empezaron a murmurar que el círculo de piedras podría ser un regalo. Y entonces cayó la noche. Los aldeanos se dieron cuenta de que una tenue luz aparecía sobre el bosque, como si una estrella hubiera caído más allá de los árboles. Unos cuantos valientes salieron de la aldea para ver qué ocurría. Vieron un camino que se alejaba del círculo de piedra, una fina línea de luz que se adentraba en el bosque. ¿Qué es eso?, preguntó una niña llamada Nambi, pero nadie sabía la respuesta. La tercera noche, un cazador llamado Haka, conocido por su curiosidad y valentía, decidió averiguar a dónde conducía el sendero. Si es algo peligroso, seré el primero en saberlo, dijo a sus amigos. Por la noche, armado con una lanza y una linterna, partió hacia el círculo de piedra. Sus amigos le observaban desde lejos, sin atreverse a acercarse. Haka pisó el sendero y su silueta desapareció en la luz. Sus amigos esperaron su regreso hasta el amanecer, pero nunca volvió. A la mañana siguiente, todo el pueblo se reunió en torno al círculo para hablar de la desaparición del cazador. El bosque se lo ha llevado, dijo Lubale. No debemos perturbar este lugar. Pero unos días después, Haka regresó. Cuando Haka apareció en el umbral de su choza, su madre corrió hacia él con alegría. ¿Dónde estabas? Te creíamos muerto. Gritó, abrazando a su hijo. Pero Haka tenía otro aspecto. Sus ojos estaban apagados, su rostro parecía pálido y sus movimientos lentos y extraños. No me acuerdo, dijo en voz baja. Estaba en otra parte. Los aldeanos empezaron a notar que Haka había cambiado. Ya no reía, ya no contaba sus historias de caza. En lugar de eso, se sentaba junto a la ventana, mirando el bosque, y a veces decía cosas extrañas, me están esperando. ¿Quieren que vuelva? Sus amigos se dieron cuenta de que incluso su voz había cambiado. Se había vuelto grave, casi retumbante, y sus ojos reflejaban de vez en cuando una tenue luz como la que venía del sendero. Los rumores sobre el círculo de piedra y el regreso de Haka se extendieron rápidamente por el pueblo. La gente empezó a tener miedo de adentrarse en el bosque incluso durante el día. Nambi, que era amigo de Haka desde la infancia, intentó hablar con él. ¿Qué has visto?, preguntó con voz temblorosa.
Haka guardó silencio durante un largo rato y luego susurró, allí no había sol. Solo sombras. Y me estaban mirando. Nambi sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Quiénes son? Susurró. Nos están llamando, respondió él, mirándola fijamente con sus extraños ojos. Hacía semanas que Haka no regresaba. Su extraño comportamiento había asustado a los aldeanos, pero lo más alarmante era que el círculo de piedra parecía estar empezando a llamar a otros. Al principio eran los niños. Volvían del campo o de jugar en el bosque y contaban que habían oído un susurro. El sonido parecía lejano, como el viento, pero cada palabra era distinta. Es una llamada, susurraban los ancianos. El bosque quiere llevarnos. Los jóvenes empezaron a pasar cada vez más tiempo en el círculo, observando el rastro que aparecía cada noche. Decían que la luz les atraía y que sentían un extraño calor en su interior, como si prometiera algo grande. Las piedras son un regalo, dijo una vez una chica llamada Seca, conocida por su curiosidad. Debemos averiguar qué hay detrás de ellas. Sus palabras provocaron desacuerdos en la aldea. Algunos pedían que se dejara en paz al círculo, mientras que otros exigían comprender su secreto. La protagonista de la historia era Nambi. No podía olvidar cómo había cambiado su amiga Seca tras pasar demasiado tiempo en el círculo. Ya no puedo quedarme de brazos cruzados, le dijo Nambi a su hermano Kenda, uno de los pocos que no se habían dejado influir por el círculo. Debemos averiguar la verdad antes de que desaparezca alguien más. Kenda dudó, pero el amor que sentía por su hermana pudo más que su miedo. De acuerdo, aceptó. Pero debes prometerme que me escucharás. Reunieron a un pequeño grupo de 3 personas. Halu, un cazador veterano que siempre se había considerado el protector de la aldea, se ofreció voluntario para ir con ellos. Al ponerse el sol, el grupo se dirigió hacia el círculo de piedra. El camino, que brillaba con una suave luz blanquiazul, podía verse desde lejos. Sus líneas parecían retorcerse como serpientes, adentrándose en las oscuras profundidades del bosque. Si algo sale mal, dijo Halu, comprobando su lanza, volveremos inmediatamente. Nambi asintió, pero en el fondo de su corazón sabía que no regresaría hasta saber qué había más allá de este sendero. Entraron en el sendero y el bosque que los rodeaba cambió de inmediato. El aire se volvió denso, lleno de un extraño aroma, mezcla de dulzura y podredumbre. El viento se calmó y los árboles, que normalmente susurraban bajo su brisa, se detuvieron. Cada paso en el camino parecía pesado. El suelo bajo sus pies estaba caliente, y la luz del sendero les daba en los ojos, haciéndoles sentir que caminaban sobre un ser vivo. Mirad, susurró Nambi, señalando los árboles. Comenzaron a aparecer símbolos en los troncos, similares a los tallados en el círculo de piedra. Estos dibujos brillaban con una tenue luz dorada, como si alguien acabara de aplicarlos. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó Kende, pero nadie respondió. El camino les llevaba cada vez más adentro del bosque, y el silencio se hacía cada vez más opresivo. En algún lugar más adelante se oyó un sonido extraño. Era un gemido débil, apenas audible, que se hacía más fuerte a medida que se acercaban. ¿Es gente?, susurró Halu, aferrando su lanza. Quizás sean los que se fueron antes, respondió Nambi. A medida que se acercaban, la luz del sendero empezaba a desvanecerse. Estaban rodeados de una espesa oscuridad que parecía moverse. De repente, los vieron. Unas figuras de piedra se erguían a lo largo del sendero como si lo custodiaran. Estaban talladas con increíble precisión, sus rostros expresaban sufrimiento y miedo. Son personas, dijo Kende, con voz temblorosa. No son solo estatuas, añadió Nambi, señalando a una de las figuras. Sus ojos brillaban débilmente, y su boca se movía como si intentara decir algo. Se quedaron inmóviles, escuchando. Marchaos, susurró una voz desde lo más profundo del bosque. El camino les condujo a un enorme claro rodeado de altos árboles. En el centro del claro había un segundo círculo de piedras, pero este era mucho más grande que el primero. Las piedras brillaban con una luz dorada y una niebla se arremolinaba sobre ellas, como si ocultaran algo en su interior. Esto es lo que buscamos, dijo Nambi, dando un paso adelante.
Pero en cuanto se acercó, la niebla empezó a moverse. Sombras emergieron de sus profundidades, altas, curvadas, sus figuras tan borrosas como el humo. «Nos están esperando», dijo Halu, dando un paso atrás. Una de las sombras se acercó a Nambi. Sus ojos ardían con una fría luz verde, y su voz era grave y siseante desde lo más profundo de su figura. «Has venido a conocer la verdad», dijo la sombra. «Pero la verdad exige un sacrificio». Nambi sintió que se le helaba el cuerpo. «¿Qué quieres de nosotros?», susurró. «Todo camino debe completarse». «Has dado un paso, pero ya no hay vuelta atrás», contestó la sombra, extendiendo hacia ella su largo y curvado brazo. Halu, al ver que se acercaban las sombras, corrió hacia Nambi, cubriéndola con su lanza. «No dejaremos que os la llevéis», gritó. Pero las sombras no reaccionaron a sus palabras. Rodearon al grupo, apretando el espacio. La luz del sendero desapareció y solo quedó una espesa oscuridad. De repente sonó una voz, como un trueno, pero procedente del propio suelo: «Habéis hecho vuestra elección. Bienvenido a un lugar donde el tiempo no tiene poder». Y en ese momento, todo a su alrededor se vio envuelto en una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, Nambi y los demás se encontraron en un lugar diferente. El bosque que les rodeaba desapareció, dando paso a un vasto espacio lleno de niebla gris. Había extrañas figuras de piedra por todas partes, parecidas a las que habían visto por el camino, pero estas eran más grandes y parecían vivas. A lo lejos podían ver altas siluetas que se movían lentamente, como sombras que se disolvían en el aire. Aquí no se sentía el tiempo, ni el día ni la noche, solo una oscuridad infinita iluminada por un suave resplandor dorado. «¿Qué es este lugar?», susurró Kende, mirando a su alrededor. «Este no es nuestro mundo», respondió Halu. Su voz era tranquila, pero había alarma en ella. La sombra que les había hablado antes reapareció frente a ellos. Su figura era más clara, su rostro se asemejaba al de un hombre, pero sus facciones eran alargadas y sus ojos ardían de color verde. «Habéis cruzado la frontera», dijo, «y ahora debéis elegir». «¿Elegir qué?». Nambi se esforzó por ocultar su miedo, pero su voz sonaba segura. «Tu mundo o este. Aquí, el tiempo no tiene poder, y te convertirás en parte de la eternidad. Pero si decides regresar, pagarás tu precio». «¿Qué precio?», preguntó Halu. La sombra se acercó a él. «Tus recuerdos. Olvidarás quién eres, de dónde vienes y por qué estás aquí». Las palabras de la sombra quedaron suspendidas en el aire. Kende fue el primero en oponerse. «No vinimos aquí para quedarnos. Queremos regresar a casa». «A casa», dijo la sombra, su voz resonando en el espacio. «Pero, ¿estás dispuesto a olvidar lo que era tu hogar?». Nambi apretó la mano de su hermano. «Es una trampa. No podemos quedarnos aquí». Pero las sombras comenzaron a rodearlos, y susurros crecieron en intensidad. «Viniste. Nos despertaste. Ahora eres parte de nosotros». Halu levantó su lanza, tratando de ahuyentar a las sombras. «No seremos tuyos. Si quieres, llévame a mí, pero déjalos ir a ellos». «Uno para nosotros», susurraron las sombras al unísono. «Ese es el precio». Nambi entendió que las sombras no los dejarían ir fácilmente. Miró a su alrededor y notó en el centro del claro un círculo brillante, similar al que habían visto en el bosque. «Esa es la salida», susurró, señalándolo. «Pero, ¿cómo llegamos allí?», preguntó Kende, mirando las sombras que cerraban el círculo a su alrededor. «Tenemos que distraerlos», dijo Nambi con determinación. «Yo correré y ustedes me seguirán». Agarró un puñado de piedras del suelo y las lanzó hacia las sombras. Retrocedieron por un momento, emitiendo un sonido bajo parecido a un siseo. «¡Corran!», gritó ella. El grupo corrió hacia el círculo. Las sombras intentaron bloquearles el camino, sus manos alargadas se extendían hacia los que huían, pero Nambi se movía más rápido, con los ojos fijos solo en la luz delante de ella. Cuando estaban a punto de alcanzar el círculo, Halu se detuvo. Se dio la vuelta hacia las sombras, levantando su lanza. «Vayan», gritó. «Yo los detendré».
no. Gritó Nambi, pero él ya había dado un paso hacia las sombras. He vivido lo suficiente, dijo, mirándola a los ojos. Tienen que regresar. Las sombras lo rodearon, pero él se mantuvo firme, dándoles tiempo a los demás para llegar al círculo. Cuando Nambi, Kende y los demás miembros del grupo pisaron el círculo brillante, sintieron que todo a su alrededor se detenía. Las sombras se quedaron inmóviles, sus susurros desaparecieron y luego el espacio a su alrededor se desvaneció. Despertaron en el círculo de piedras. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles y la niebla se desvanecía. Estamos en casa, murmuró Kende, mirando a su alrededor. Pero algo no estaba bien. Se miraron unos a otros y se dieron cuenta de que no podían recordar lo que había sucedido. Sus recuerdos de lo que habían visto más allá del sendero eran confusos, como un sueño. ¿Dónde está Halu?, preguntó Nambi, con la voz temblorosa. Kende no pudo responder. El círculo de piedras que habían visto antes ahora estaba destruido, y el sendero había desaparecido. Después de regresar, Nambi y Kende nunca hablaron de lo sucedido. Vivieron como antes, pero las sombras del pasado los perseguían. La gente notó que habían cambiado. Nambi se volvió callada y Kende comenzó a temer a la oscuridad. El círculo de piedras nunca volvió a aparecer, pero la leyenda sobre él vivió en el pueblo. La gente decía que el sendero regresaba cada 100 años para llevarse a aquellos que eran demasiado curiosos. Nambi solía sentarse cerca del fuego, mirando el bosque, y murmuraba, hemos olvidado, pero el bosque recuerda. Y aunque el sendero había desaparecido, todos sabían que algún día podría regresar.